Bienvenidos a su escuela de físico-matemáticas. Vamos con el cuarto criterio de congruencia. Hemos visto ya los tres anteriores: lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, 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 lado o lado, ángulo, ángulo. Hoy estamos viendo criterio de congruencia lado, lado, lado. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que si los tres lados de un triángulo, son congruentes con los tres lados de otro triángulo, entonces nos asegura que los triángulos son congruentes. Entonces vamos a ilustrarlo. Vamos a ver, vamos a sacar los lados correspondientes de cada uno, y que son congruentes. Lados correspondientes, ¿cuáles son? AC es congruente con DF, ¿sí? Son congruentes, son iguales. AB es congruente con DE y CB es congruente con FE. Entonces, es lo que nos indica que si un triángulo es igual a otro triángulo, igual quiere decir que sus lados correspondientes sean iguales. Esto es, el lado, vamos a ponerle para ilustrarlo más, vamos a poner este lado, vamos a poner azul, este lado correspondiente. Estos son, entre sí de ese triángulo son correspondientes. Otro más, vamos a señalar el otro correspondiente, AC, aquí lo tenemos, DF. Vamos a ir con el otro. Ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. AB le corresponde DE y a BC o CB le corresponde FE. Esos son los lados correspondientes. ¿Y qué nos dice? Nos dice el criterio que si se cumple esto, entonces los triángulos, si se cumple la correspondencia, si se cumple que sus tres lados son iguales de ambos triángulos, que al compararlos sean iguales, entonces los triángulos son congruentes. Los triángulos son congruentes. Y de ahí, pues bueno, como consecuencia, si estos tres lados son iguales, entonces al ángulo A, ¿quién le corresponde? Le corresponde el ángulo D. Entonces A es igual al ángulo D. Al ángulo B, ¿qué correspondencia tiene? ¿Qué ángulo tiene como correspondencia? El ángulo E. Automáticamente se cumple. Y el ángulo C, 1, 2, 3, vamos a poner como nomenclatura, 1, 2, 3. El ángulo C es igual al ángulo EF. Y estas son las condiciones de un triángulo, de dos triángulos congruentes: que sus tres ángulos son iguales y sus tres lados son iguales. Entonces, si a nosotros se nos presenta un problema y podemos determinar de alguna manera sus tres lados, y lo comparamos con otro triángulo cuyos tres lados son iguales al primero, entonces decimos que son triángulos congruentes. ¿Qué es congruencia? Volvemos otra vez. Que sus lados correspondientes sean iguales. Allá están, lados correspondientes sean iguales, lados correspondientes sean iguales. Ángulos correspondientes sean iguales, ¿sí? Iguales, es una condición.
que nos tenemos que aprender. Bien, pareciera que esto es lo más sencillo conforme avanzamos en los criterios. Quizás en el primer video resultaba un poquito confuso, yo creo que a estas alturas ya lo entendemos más y tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de examen que si quieren pueden pausar el video y plantearlo a ver si que pueden ustedes determinar. Y bueno, vamos a resolverlo. Generalmente este tipo de ejemplo lo escogemos para ponerlo en los exámenes. Entonces ahí tenemos dos triángulos y que nos piden explique por qué el ángulo B es igual al ángulo C. Entonces nos están pidiendo esto que está aquí, que demostremos, que expliquemos por qué B es igual a C. ¿Sí? Y nos dan alguna información. Nos dan una información ahí, nos dicen, aquí está, que AB, nos dicen que AB es igual a AC. Siempre hay que poner en la figura los datos que tenemos para que se nos facilite la identificación de lo que estamos buscando. Entonces, hay que poner toda la información que podamos. Nos dice también que AD es mediana de BC. El que nos diga que es mediana de un segmento, la mediana de un segmento, ¿qué característica tiene? Que corta el segmento en dos partes, ¿cómo? En dos partes iguales, lo que quiere decir que BD, ¿sí? Y DC, ¿cómo son? Si AD es la mediana de este segmento BC, ¿qué significa? Que parte el segmento ¿en qué? En dos partes, ¿cómo? En dos partes iguales. Entonces, vamos a irnos con esa información que tenemos. Entonces, del problema ya nos dice, estamos aplicando lado, el criterio L, ¿ok? Vamos. Del problema nos dice que el primer lado AB es igual a AC. Ya lo tenemos, ¿sí? Tenemos esta L, esta L más. ¿Qué nos dice? Nos dice que AD es mediana de BC, por lo tanto dijimos que parte al segmento en dos partes iguales, por lo que BD es igual a DC. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos otro, nos falta este lado. ¿Qué criterio vamos a seguir? Observemos esto. Los dos triángulos comparten un lado en común, que es este lado. Por lo tanto, AD es igual a AD. ¿Sí? Entonces ya demostramos con eso que el triángulo ABD es congruente al triángulo ADC. ¿Sí? Y si esto se cumple, ¿qué significa? Vamos a tomar como ángulos esto que estamos aquí. Y también tenemos como información, aplicando
el teorema o la definición de triángulos congruentes nos dice, primero aplicamos el criterio lado a lado, que si tres lados de un triángulo son congruentes con los lados de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Y si eso se cumple, dijimos, los tres lados son iguales y los tres ángulos son iguales. Entonces, ya tenemos aquí los tres lados. Vamos con los ángulos. Del problema me dice que el ángulo, me dice que el ángulo B es igual al ángulo C. Ya tengo un ángulo. Tengo este ángulo, tengo este ángulo. Vámonos con este ángulo ahora. Que obviamente, como esta recta AD, que es mediana, parte en dos al segmento BC, entonces, y es perpendicular al segmento, entonces estos ángulos son iguales. Son iguales y de 90 grados, pero bueno, vamos a ponerlos así. Entonces, el ángulo, fíjense bien, este ángulo BDA es igual al ángulo que CDA o ADC, como quieran. ¿Sí? Primer ángulo, segundo ángulo. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tiene 3. ¿Ok? Entonces vamos a irnos acá. 1, 2, 3, vamos a señalarle 1, 2, 3, solo de nomenclatura. Entonces vamos con el tercer ángulo. Vamos a ver que el ángulo BAD es igual al ángulo, fíjense bien, es este ángulo. BAD es igual al ángulo DAC. Y ya cumplimos con la definición de congruencia. ¿Qué dice la definición cuando dos triángulos son congruentes? Estos son dos triángulos. Un triángulo está aquí y otro triángulo está acá. Son dos triángulos. ¿Qué nos dice la definición de congruencia? Que si logramos, a través de un criterio de congruencia, determinar que dos triángulos son congruentes, entonces se debe cumplir que los tres lados son iguales y que los tres ángulos son iguales. ¿Y qué es lo que nos preguntan? Nos piden que expliquemos por qué B es igual a C. Y efectivamente, aquí tenemos que B es igual a C. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque son congruentes. Porque los dos triángulos, lo primero que tenemos que demostrar es que son congruentes. Y si son congruentes. Y si son congruentes, entonces tiene tres lados iguales y tiene tres ángulos iguales. Y dentro de esa relación de tres ángulos iguales, pues resulta que B es igual a C. Y que los demás cumplen con eso, con esa condición de ser iguales. ¿Y qué criterio aplicamos? Criterio lado, lado, lado. ¿Cuál fue el esquema? Apoyarnos primero en los datos que nos dan, pasar esos datos a la figura y aprovechar el conocimiento que ya tenemos. ¿Qué es la información que pasamos? El segmento AB y el segmento AC, que ya nos lo dan ellos, nos lo dan en el problema. Enseguida aplicamos este conocimiento, que la mediana divide un segmento en ¿cuánto? En dos partes iguales. Por lo tanto, BD es igual a DC y ya tengo dos lados de cada triángulo. Y como comparten un lado en común, pues tengo el tercer lado, que fue lo que encontramos aquí. ¿Ok? Entonces, ya a lo que nos dedicamos ya es, si esta es una recta perpendicular al segmento, entonces estos ángulos son iguales. Los ángulos que forman, por ser iguales estos dos segmentos, pues estos ángulos son iguales. Y finalmente, pues el tercer ángulo pues tiene que ser igual a los dos, en los dos triángulos. Y concluimos con el tema. Entonces, muchas gracias y pues los invito a que se suscriban al canal y me apoyen con un like. Digo, si les gustó, y si no, pues bueno, háganme una sugerencia de
o díganme por qué no les gustó, qué es lo que más se ocupa, si se ocupa explicar algo más claro, en qué me puedo tener más para ayudarlos. Entonces la idea es esa, la idea es ayudarlos a aprender, ayudarlos a aplicar el conocimiento. Muchas gracias.